El día de hoy vamos a iniciar con el tema número 6 de esta serie, el verdadero amor, y es una continuación de lo que iniciamos la semana pasada. Entonces, este tema se llama Vicios y Virtudes, parte 2. Seguimos con eso, ¿ok? Vamos a retomar un poquito el tema de la semana pasada, solamente como un recordatorio base. Voy a traer a memoria algo muy base de lo que es una virtud y lo que es un vicio, ¿ok? Porque son cosas importantes a tener presentes. Una virtud es esencialmente una excelencia moral excelencia moral. ¿Está bien? Bíblicamente habla de una cualidad, en este caso pues del carácter de Cristo, mediante cual bondad, ¿verdad? Pues Él manifiesta su carácter. Es decir, mediante esa virtud en particular, Él manifiesta su carácter, Él deja ver quién y cómo es, ¿sí? Por su parte, vimos que un vicio es esencialmente lo contrario de una virtud, ¿verdad? Es decir, que es la falta de rectitud o que es defecto moral en las acciones. Vimos que es un hábito de obrar mal, de actuar mal, pero de manera habitual. O sea, no es como que, se me salió, se me resbaló, algo por ahí, sino que es un hábito, digan conmigo, hábito. ¿Okay? De obrar con mal, de obrar con falsedad, de obrar con engaño en todo lo que se propone. Es decir, siempre trae dolo, ¿no? Siempre hay un doblez por ahí, siempre hay una doble agenda. Eso tiene que ver con un hábito, ¿verdad? Es algo que va en contra, pues bíblicamente va en contra de todo lo verdadero, va en contra de todo lo que es digno, va en contra de todo lo que es justo, va en contra de todo lo que es honorable, de lo que es amable incluso, ¿sí? Vicios y virtudes, entonces, mis amados, se manifiestan en la práctica. Vicios y virtudes se manifiestan en lo cotidiano, en nuestro día a día, ¿sí? Escuchamos lo que el Espíritu Santo dice ahí en Filipenses 4, versículos 8 y 9. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten, en esto piensen, ¿sí? Dice: lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen. O sea, el hecho de que yo lo sé y que tengo la información, qué bueno que lo sabemos, qué bueno que lo tenemos ahí, pero hay que practicarlo, ¿sí? Hay que llevarlo a la práctica. Y dice, como consecuencia, el Dios de paz estará con ustedes. Pero esa es la consecuencia. Y hay veces estamos esperando que el Dios de paz esté con nosotros mientras andamos obrando como un demonio. ¿Me explico? Y así no funciona. Así no funciona. El asunto es, sí, está bien, he aprendido, he visto, he meditado en la palabra, he visto lo que es bueno, lo que es amable, lo que es justo, lo que es puro, lo que tiene dignidad, lo que merece que se piense. Escuchen bien, ¿cuántas veces actuamos, ¿sí?, en consecuencia a cosas que estamos pensando que no son ni siquiera dignas o que no son verdaderas? O que ahí estoy y traigo, ya, pues a mí se me hace que es así. Y muchas veces eso se traslada a la relación entre hermanos, porque a veces se crean malos entendidos y yo ando pensando que el otro pensó y que el otro dijo cuando nunca pensó, pero ahí estoy pensando, estoy meditando, estoy llevando a cabo cosas que ni siquiera son verdad, que ni siquiera son dignas, y sin embargo, termino actuando de esa manera, o esa es la actitud que tengo. ¿Y saben qué? Se nota. Sí se nota. Entonces esto es muy importante, porque ahora sí que vicios y virtudes, pues las sudamos, nos salen por los poros, ¿sí? Entonces nos damos cuenta, mis amados, que es algo que debe de internarse. El hecho de cuando sí tenemos la palabra de Dios, tenemos la instrucción de Dios, y ese
eso debe de internarse, pero muy, muy adentro, debe de arraigarse como un afecto que lo llevamos a la práctica. En todas estas cosas que estamos viendo, ¿sí? Todo lo que es digno, eso lo tengo que practicar, eso lo tengo que llevar y ahora sí que amarlo, desearlo, pero a veces no se desea porque así, porque nuestra carne tiene otro jalón para otro lado. O sea, si usted piensa que se va a despertar algún día, así como que de la noche a la mañana, ¿verdad? O sea, nunca practica tiempo con Dios y usted piensa que se va a despertar una mañana y decir, no hombre, ahorita voy a estar orando y voy a ponerme, hasta voy a ayunar, ¿sí? Y voy a dedicar este tiempo y todo. No es cierto. Se va a despertar y va a decir otro ratito, ¿sí? En lugar de darle gracias a Dios, no sé si me estoy dando a entender, a lo mejor es muy bobo el ejemplo, pero ¿qué tal cuando estamos practicando y estamos meditando y nos despertamos y como es un afecto que está ahí, ya lo deseo? ¿Sí? Cuando se despiertan, no, bueno, sí, levantan la mano, pero cuando así que se despiertan, que están acá, ¿cuántos dicen, ay, cómo se me antoja un café bien cargadito, rico? A ver, levanten la mano. Los demás, pues vamos a orar por ustedes porque todavía no les cae la revelación. Como dijo un hermano que aprecio mucho, es que sin café es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque nos gusta, es algo que deseamos, ¿sí? Yo platicaba con algunos de ustedes, yo es algo que disfruto desde antes de tomármelo, el prepararlo, el ponerlo, todo, y luego, después ya cuando hace que está saliendo el expreso ese, como una crema, ¿eh? Y le das el primer trago y así como, ay, buenos días. ¿Verdad? Entonces, ahora, esto es muy esencial, ¿eh? Porque estamos hablando de la importancia de los afectos. Y nos estamos adentrando ahora, empezamos ahí con el tema de la semana pasada, pero ya nos estamos adentrando en el poder que tienen los hábitos. ¿Okay? En la práctica de esos afectos. Eso es un hábito, es la práctica de un afecto esencialmente, ¿sí? Habrá algunos malos hábitos que tenemos identificados, ¿sí o no? Que sabemos que ahí están y que sabemos que tenemos que deshacernos de ellos porque ya nos conocemos y hasta gordos nos caemos cuando nos vemos al espejo y cuando no también. ¿Cuántos se caen gordos de repente a sí mismos? O sea, no nada más que todo el mundo te caiga gordo, ¿no? Porque luego te levantas así medio con el espíritu de Grinch, ¿no? Y todo está mal, todo acá. Pero a veces, o sea, con eso de que es que ya ni yo me aguanto. O sea, ay Señor, o sea, ¿cuántos tienen esas luchas existenciales? Híjole, es tremendo. O sea, la verdad es tremendo. Y bueno, porque ubicamos que hay afectos que están ahí, que hay cosas, que hay hábitos que están ahí y que sabemos que tenemos que deshacernos de ellos y que tenemos que estar muy pendientes porque a veces brincan en el momento pero los tenemos identificados. Sin embargo, hay otros que no sabemos que están ahí. Hay unos que tienen tal profundidad que no sabemos que son un vicio. Que no sabemos por qué estamos actuando así, pero que se debe a eso. Que ni siquiera somos conscientes de la profundidad que tienen. Es más, muchas veces ni siquiera estamos conscientes de que ahí están, del por qué hacemos las cosas. Y de esto vamos a tratar, o sea, algunos, voy a estar poniendo algunos ejemplos, ¿sí? Pero ahorita necesitamos avanzar. Entonces es necesario, mis amados, que entendamos y que notemos, de manera general, ahorita estamos poniendo una base, la diferencia entre lo que es pecado y lo que es un vicio. Hay diferencia en ello, ¿sí? Hay diferencia en ello. Por ejemplo, pecado tiene un espectro muy amplio, ¿sí? Pecado abarca muchas cosas. Es muy, muy amplio. Y pecado, pues, incluye, pues, ciertas conductas o ciertos patrones pecaminosos, pero que están ahí debido a nuestra naturaleza. O sea, ahora sí que así estamos cableados, con eso venimos. ¿Me doy a entender con eso?
¿Es por qué? Bueno, pues es que el pecado. ¿Por qué? Pues porque el pecado que mora en mí, el pecado que habita en mí, el pecado que está ahí. Ya tratamos algo de eso en Romanos 7, ¿se recuerdan? Pero, digan conmigo, pero vicios son otra cosa. Es decir, pecado podemos llamar a muchas cosas. De hecho, a cualquier acto de desobediencia ubicamos que eso es un pecado. Lo que sea, es un pecado. ¿Sí o no? Cualquier acto de desobediencia. El término de vicio, por el otro lado, se enfoca en algo más específico. Un vicio ya es algo más así, más específico, ¿sí? Es algo que está profundamente engranado, que está profundamente arraigado en patrones de nuestro carácter. ¿Cuántos ubican lo que es un patrón? O sea, un pattern, ¿no? O sea, pero ahorita es lo mismo y mañana es lo mismo y sabes, o sea, no es de que hoy pasó esto y mañana no sabes, no, ves como que observas y dices, siempre que hay esto, pasa esto y esto y esto. Esto y esto y esto. Siempre cuando hay esta situación surge esto y esto y esto. Cuando esto son patrones. Entonces ya cuando identificas que hay un patrón, dices, algo está profundo aquí. No sé si me estoy dando a entender. Pero es eso, o sea, son cosas, es algo que está, repito, muy arraigado en patrones de nuestro carácter. Son hábitos que ahí están, ¿sí? Y pues un vicio puede abarcar más que un solo acto, ¿sí? Puede reflejarse en muchos patrones de nuestra conducta y no solamente decir una generalidad como, pues es que es pecado. Pues sí, ya sé que es pecado, pero ¿en dónde se arraiga ese vicio? Porque ese vicio tiene una contra. Es decir, ese vicio está ahí porque se ha practicado en eso y la única manera de desarraigarlo es practicando lo contrario. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo dice, el que mienta, que ya no mienta, el que es mentiroso, que no ande echando mentiras, diga la verdad. El que roba, póngase a trabajar. ¿Por qué andan con esa mentalidad de que lo mío es mío y lo tuyo si te descuidas también es mío? No, ponte a trabajar, ¿sí? Para que tengas que dar. Porque muchas veces, no, pues voy a quitar acá, ahora sí que como un famosísimo ladrón mexicano, ¿sí? Tú hizo hasta leyenda, Chucho el Roto le decían, ¿sí? Pues que le quitaba a los ricos para darle a los pobres. Un Robin Hood, pues, ya que estamos aquí, ¿sí? Un Robin Hood. ¿Verdad? Ay, y fíjense bien, ¿Cómo es de engañoso esto? Que luego uno puede decir, robo, le quito a unos y se los doy a otros, y luego se ve como que, qué virtuoso hombre. Pero ese es un ladrón. Póngase a trabajar y de lo suyo dele a los demás. Es que es injusto lo que tienen los demás, pues deje que la justicia les llegue. Pues usted póngase a trabajar. ¿Se fijan cómo luego tenemos esa tendencia aún de hacer héroes de vicios? ¿Lo alcanzan a ver, sí o no? Y bueno, las películas y Hollywood y todo eso se ha hecho cargo de ir educando generación tras generación en eso. Pero seguimos avanzando. Entonces los vicios describen un impacto profundo en nuestro carácter, ¿sí? Pero ese impacto se ha llevado a cabo por el paso del tiempo, porque se ha practicado, no porque se hizo una vez, nada más, sino porque se ha practicado y eso se convirtió, repito, en un vicio, ¿verdad? Eso se llegó a convertir en un deseo tan intenso que empieza a conducir nuestras vidas y lo vemos como algo necesario para encontrar felicidad. Es decir, ya empiezo yo a ver ese vicio como algo que necesito para estar bien. ¿Lo alcanzan a ver? Y pueden ser muchas cosas, ¿verdad? Ya hablamos, por ejemplo, de la codicia, de malos deseos de una manera general, pero hay otras cosas que ahí están y que muchas veces no sabemos cuál es la raíz que eso tiene. Y bueno, el argumento para la práctica de eso viene a ser, bueno, si te hace feliz, ¿cuántos han escuchado eso? A ver. Pues, ¿qué tiene? O sea, si eso te hace feliz, bueno, si para ti está bien, pues, y te hace sentir bien, dale. En esencia es hedonismo.
Y de ahí parten muchas cosas. Ay, no, yo quiero que mi bebé, que mi querubín, ¿verdad?, sea feliz, que esté muy bien, y no lo corrijo. No, porque no se me vaya a traumar. Y al ratito tiene 3 años y es un demonio el chiquillo ese. Nadie lo aguanta. Nadie lo quiere tener cerca. ¿Sí? Y como padres les hacemos un daño impresionante a nuestros hijos, ¿sí? Y los dejamos que se hagan unos viciosos desde ahí. Y entonces al ratito, ay, es que sufre de rechazo. Pues sufre, pues claro, si nadie lo aguanta. Si es insoportable, grosero, maleducado, y de ahí, no sé si se ríen de que les hizo grasa o les dan nervios. Pero sí o no, sí, y cada vez se ve más eso. ¿Por qué? Porque va esencialmente ese hedonismo, o sea, es la búsqueda del placer, la supresión del dolor. Si me incomoda, lo hago a un lado. Hay cosas que nos incomodan, pero que son buenas, ¿sí o no? Y que son necesarias. Y a veces nos incomodan un poquito, pero al ratito ya te acostumbras. Y a veces es importante hacer eso. Entonces, no importa lo que hagas. Y el asunto es de que entonces no se detienen a ver el carácter moral de esa acción. Y es importante que veamos siempre el carácter moral de esa acción, de eso que estamos llevando a cabo, para poder empezar a identificar y decir, no, esto no está bien. Ahora, el asunto es, ¿contra qué lo voy a corroborar si está bien o está mal? ¿Cómo lo puedo definir? Pues hay absolutos y hay relativos. ¿Sí? Un absoluto es que siempre es así. Y escuchen bien, la palabra de Dios es absoluta. Amén. Por eso es verdad. Porque no perece con el tiempo y porque no se altera. ¿Sí? La suma de tu palabra es verdad y eterna. ¿Lo alcanzan a ver? Entonces esto es muy, muy, muy importante. Ahora, pues algo relativo es pues lo que para ti es, para mí no. Pero es como llenar un vaso, ¿verdad? O ponerlo a la mitad. Dice, hay unos que ven el vaso medio lleno y otros lo ven medio vacío. O hay otro dicho también que probablemente ustedes lo hayan escuchado ¿sí? No todo es verdad ni todo es mentira. Todo es según del color del cristal con que se mira. ¿Habían escuchado eso? Esa es la definición de relativismo. O sea, es perfectamente relativo. Pero la verdad, lo absoluto, es sí o sí, en todo tiempo, en todo lugar, para toda cultura. Es más, está por encima de la cultura. Hay muchas cosas, fíjense que hay muchas cosas que nosotros hacemos dentro de una reunión cristiana que es relativo. Y que es relativo a nuestra cultura. Y no quiere decir que es bueno ni que sea malo, simplemente es una usanza y que no tiene un carácter moral. ¿Me explico? Pero hay en otros lugares que no se hace así. Podríamos hablar es nada más, no quiero detenerme en eso, simplemente para dejarles en claro. Es simplemente el hecho, por ejemplo, aún la ropa. ¿Sí? ¿Cómo nos vestimos? Hay lugares en donde... por ejemplo, en alguna parte del África septentrional, llegaron misioneros, iban con mujeres, ¿sí? También, pues hermanas que iban también a servir, y llegaron a un punto en donde se iban a ver con los que los iban a llevar de esa comunidad, precisamente, ¿sí? Entonces, pues... para ponerse de acuerdo, porque siempre es importante ponerse de acuerdo, cómo se viste uno ahí, cómo es. O sea, son cosas importantes, ¿no? Hay que respetar el entorno, la cultura de otros. Entonces, ya se encuentran ahí, dicen los misioneros, hermanos, bueno, sabemos nosotros que ustedes, pues ahorita aquí usted trae ropita, pero allá no, y sabemos también que las hermanas pues no usan nada, o sea, nada más, ahora sí que
pues algo ahí que medio, pues lo que alcance, ¿sí? Pero todo lo demás y los hombres también, y qué frescura, ¿no? Pues sabemos que es así, entonces, pues queremos decirles de que, pues vienen con nosotros, pues hermanas, ¿no? Entonces les queríamos pedir si se pueden cubrir. Y dice, porque de donde nosotros venimos, andar así es algo inmoral, de hecho, no debe de ser. Y ellos le dijeron, pues fíjense que nosotros veníamos a decirles lo mismo. O sea, nosotros veníamos a decirles lo mismo. En nuestra comunidad, en nuestra cultura, las que se cubren son las prostitutas. Entonces, ¿qué onda? Hermanas. Bueno, pues ya ahí ya los metí en un conflicto, ¿no? Pues tomaron una buena decisión. Las hermanas se quedaron porque dijeron, no estamos dispuestas a eso. Bueno, está bien. Entonces los 2, 3 que dijeron, yo le entro a la frescura, pues vamos. ¿Sí, me explico? Pero esas son cosas relativas. Esas son cosas relativas a cultura. El evangelio, escúcheme bien, está por encima de la cultura. La palabra de Dios está por encima de la cultura. Uno de los problemas hoy en día es la culturización de la palabra de Dios. Es la culturización del evangelio que se quiere. Hay que adaptarlo a la cultura. Nanáis, eso es del griego no. ¿Sí? O sea, no, es todo lo contrario. Se tiene que desculturizar porque está por encima. Y no me importa, y lo digo en un buen sentido, no me importa si somos latinos, si son británicos, si son chinos, si son rusos, si son de donde sea. El evangelio está por encima de todo eso. Y eso es verdad aquí, en cualquier lugar y en cualquier tiempo. La misma verdad que aplica y que aplicó hace 2000 años, aplica hoy en día y va a aplicar si el Señor no viene antes, dentro de 2000 años o cuando sea. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Ok? Entonces, vamos ahí a 2 de Pedro, por favor, al capítulo 1, los versículos del 2 al 5, que es en donde estamos estudiando, donde es el texto base. Pero nos vamos a centrar solamente en la parte B del versículo 5. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo de 2 en adelante. Dice, gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de nuestro Señor Jesús, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y la piedad. Fíjense, es decir, por el poder de Dios aquí, cuando está hablando de esto, dice que es el poder de Dios lo que nos ha dado todas las cosas que necesitamos para tener una vida de piedad, que corresponde a la piedad. ¿Y qué es esto? Pues es una vida de prácticas orientadas a Dios, con afectos inclinados a Dios. Esto es la piedad, ¿sí? Que le dan en primer lugar el honor a Él, que siempre están pensando en que Él sea glorificado, en primer lugar, por encima de todo, por encima de todos. Entonces, fíjense bien, qué tremendo, porque es el poder de Dios lo que nos habilita para hacer eso. Qué tremendo, ¿no? Y eso es algo que no surge en nosotros, es algo que Él nos dio. Es algo que Él le ha dado a todo creyente. Y dice, mediante el verdadero conocimiento, recuerden que aquí no se refiere a conocimiento humano o a la capacidad humana para conocer a Dios, para conocer a Cristo. Eso es lo que hacían los gnósticos, ¿se acuerdan? Que hemos hablado de eso. Es decir, no, es que necesitas un cierto nivel de conocimiento, entonces algunos ya ahorita le llaman evolucionar, ¿sí? Para conocer a la deidad necesitas unos ciertos conocimientos que están por ahí y que se van adquiriendo mediante ciertos rituales, iniciaciones, cosas. ¿Me explico? Y eso es gnosticismo. Eso es la masonería, parte de... Podría hablarles 1 kilo de eso, pero no me voy a detener ahorita. ¿Sí? No, aquí se está refiriendo al conocimiento, a ese acto divino que nos comunica vida,
que nos vincula con la vida de Cristo, que nos hace uno con Él. Dice, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Vimos también que quiere decir a su gloria y su virtud, textualmente. Dice, por ellas, es decir, por su gloria y su virtud, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. Fíjense, el Evangelio, entonces, habla de las virtudes de Cristo, no de la importancia del hombre. El Evangelio pone en el centro y por encima de todo a Cristo, no al hombre. Ay, es que yo no sé qué tenía, pero Dios me amó. Ay, es que eres muy valioso. Ay, es que eres tan valioso y tenemos algún valor, pues el valor que Cristo nos quiere dar. Porque si nos vamos así a cuánto vales, somos una vasija de barro, literalmente, ¿sí? Ahora, todo lo que Dios hizo, lo que está aquí es una maravilla, ¿sí? La verdad de las cosas es que todo nuestro organismo, el cuerpo humano, es una maravilla. Es impresionante. Nosotros hemos estado viendo cosas y te vas hasta el punto célula y dices, ¡qué impresionante! Pero ni los laboratorios de Pfizer tienen eso. ¿Sí me explico? O sea, es impresionante una célula. Pero, entonces, ¿qué es lo que hace? Pues el Evangelio habla las virtudes de Cristo. Pero seguimos avanzando. A fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. Ahí está otra cosa. Ser partícipes, recibir la naturaleza divina. Dice, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos, ya vimos eso. Dice, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud y a la virtud conocimiento. Pues hasta ahí llegamos, ¿sí? Esta exhortación, mis amados, de obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, también se puede leer así, textualmente se puede leer así, con toda diligencia, aportando, añadan a lo ya provisto en la fe. A lo que ya recibimos en la fe, añádanle. A lo que ya recibimos por parte de Dios, a eso ahora ustedes añádanle. ¿Sí? Entonces aquí lo que el apóstol Pedro está haciendo, está describiendo, pero pónganme atención en esto, está enfatizando la responsabilidad que resulta de haber recibido las promesas de Dios, de haber recibido la naturaleza de Dios, el poder de Dios, que no es el poder para, recibe más, ahora, ¿no? O sea, no, que no es eso, sino que es la capacidad que Dios nos da para poder vivir de acuerdo a Él, porque naturalmente no tenemos esa capacidad. Naturalmente no la tenemos. Porque hay una naturaleza pecaminosa que está llena de vicios. ¿Estamos aquí? Entonces, por el versículo 5, empieza diciendo, pues debido a eso, por esta razón también. ¿Sí? O sea, es decir, por las cosas que mencionó, ¿verdad? Ese une el hecho de que hemos recibido la vida de Dios, el hecho de que hemos huido de la corrupción, pero que ahora necesitamos poner en práctica las virtudes de Cristo, mis hermanos. ¿Sí? A lo que precisamente nos llamó a vivir aquí en la tierra. Porque, pues, la glorificación, sabemos que esa es una obra y eso es una responsabilidad de Dios, ¿sí o no? O sea, allá en el cielo no vamos a tener problema. El problema está aquí. El problema está aquí. Pero la glorificación, ahora sí que nuestra llegada allá, eso no es una obra nuestra, esa es una obra de Dios. Pero escuchen bien, la santificación como proceso, esa sí es responsabilidad nuestra. Las decisiones que tomamos, las acciones que tomamos, esas sí son responsabilidad nuestras. Entonces, habiendo dicho esto, espero que ya todos tengamos muy presente que la obra de salvación es plenamente de Dios. O sea, no depende de nosotros. Está claro eso, ¿verdad? Entonces, no depende de nosotros. Como alguien muy bien dijo por ahí, y eso que dijo, la verdad de las cosas es que golpea al orgullo religioso, pero con todo.
Y él dijo esto, para los que dicen, no, es que nosotros tenemos que aportar para la salvación también. Dios esto, pero nosotros también tenemos que, o sea, como si fuera por obras. Él dijo lo siguiente, lo único que nosotros pusimos para la salvación, para que la salvación se llevara a cabo, fue nuestro pecado. ¿Sí? Eso hace eco de lo que dijo el profeta Isaías, ¿no? O sea, ahora sí que tus mejores obras, dice, son como trapos de inmundicia para mí. Los trapos de inmundicia era con lo que eran el tipo de vendas cuando alguien estaba leproso, con eso los vendaban para detenerle la carne. Entonces se le empezaban a salir un montón de jugos y esos jugos quedaban absorbidos en esos trapos, en esas vendas. Aunque también se utilizaba trapos de inmundicia para los trapos que usaban las mujeres en su menstruación. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo el Señor, mira, lo mejor que tú puedes hacer cuando vienes y traes tus mejores obras, así como que, ay Señor, vine a agradarte y quiero agradarte con mis obras y tratar de conseguir tu salvación y mi favor por tus obras, o sea, como que dependieran de ti. No, mijito. Lo mejor que puedes hacer es como que me estás trayendo trapos de inmundicia. Guácala. ¿Sí? Del griego. Eso es lo mejor que el ser humano puede hacer para acercarse a Dios por sí mismo. Entonces, todo depende de Dios. ¿Sí? Ahora, el asunto es este, mis amados. La salvación solo la lleva a cabo Dios mismo, pero una vez que ya llegó, nos lleva a cambios y nos lleva a prácticas. ¿Sí? Por eso es la santificación, y estoy hablando de la santificación como un proceso, no como una posición. En el momento en que nosotros hemos nacido de nuevo, somos santos por posición. Porque por eso dice Pablo allá a los Efesios, que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Pero dice, sentado juntamente con Cristo, si ahorita yo parece que estoy sentado en silla de escarnecedores, ¿no? Y ando haciendo esto, y fíjense, ahí es donde muchos se atoran, y por eso es importante la exhortación y seguir el consejo de revisar su fe. A ver en qué ha creído, en quién ha puesto su confianza, en qué está confiando. ¿Me doy a entender con esto? ¿Sí? Entonces, no, aquí nos estamos refiriendo a la santificación, a ese proceso, ¿verdad? En donde Dios lleva toda la gloria también, porque nos dice en Filipenses 2:13 que Dios es quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí? O sea, tenemos un buen deseo, no se originó en nosotros, se originó en su voluntad. ¿Sí? Pero lo llevamos a cabo, entonces tomo la decisión, le doy respuesta y lo puedo llevar a cabo. No fue tu fuerza. De tal manera que toda la gloria es de Él. ¿Sí? ¿Sí quedó claro eso? Y por eso nos provee por su gracia, como vimos ahorita, todos los recursos que necesitamos. Es lo que empezamos a leer ahí, es lo que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña. ¿Sí? Dice, nos ha sido dado por el poder de Dios todo lo que necesitamos. ¿Sí? Entonces, el hecho de que Dios nos haya dado todo lo que necesitamos, que nos lo haya dado por gracia para poder vivir para Él, eso no nos quita la responsabilidad personal que tenemos de vivir en esta vida y como creyentes en esa esfera de un compromiso con Dios, en esa esfera de un compromiso con la santidad. No con la santurronería, con la santidad. ¿Vamos bien? Por eso va en congruencia con Filipenses 2:12, todo esto que estamos hablando, se los leo, Filipenses 2:12. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, fíjate, está resaltando que era un grupo de creyentes obedientes. Siempre han obedecido, no solo en mi presencia, o sea, no solo cuando el pastor está viendo, no solo cuando está ahí, no, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir el pastor? Pero ¿qué dice Dios? Porque Él ve.
¿Sí? No solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Y dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Y esto lo han entendido muchos de una manera muy equivocada. Como que tienes que cuidar tu salvación si no se pierde. Y no es eso lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque la manifestación de nuestro amor a Cristo es la obediencia. Nosotros amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Ya, o sea, ubicamos eso, hemos creído, ahora nosotros le amamos a Él, ¿verdad? Y esto está, bueno, está muy claro. En Juan 14, 15, 21, 23, 24 habla de esto, ¿verdad? O sea, ¿cómo vamos a saber si amamos a Dios? Si yo les preguntara, ¿cuántos aman a Dios? A ver, levanten su mano, ¿cuántos aman a Dios? ¿Cuánto aman a Dios? ¿Cuánto amas a Dios? ¿Cuánto? ¿Mucho? ¿Cuánto es mucho o cómo es mucho? Ay, montones, con todo mi corazón. Ajá, y a ver, explícamelo. ¿Cuánto obedeces a la palabra? ¿Qué tanto obedeces de aquello que sabes, de aquello que has entendido, de aquello que se te ha enseñado? ¿Qué tanto de eso obedeces? Eso es lo que lo amas. No más, no menos. ¿Qué tan obedientes somos? Amarás al Señor tu Dios todo tu corazón, es con todas tus entrañas, todos tus afectos, desde ahí tiene que salir todo. ¿Vamos bien aquí? Entonces, solo para aclarar, repito, este versículo no dice que nosotros debemos trabajar ni para conseguir ni para conservar la salvación, porque pues, el hombre no tiene absolutamente nada que ver con eso, ¿verdad? En Efesios 2, 8 y 9 nos dice que precisamente somos salvos por gracia, ¿verdad? Por medio de la fe, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, de lo que aquí nos está hablando es que todo el transcurso de la vida terrenal que tenemos nosotros como creyentes, la salvación, ¿verdad? O sea, que ya tenemos, se hace algo, o déjenme refrasearlo. Esa salvación que nosotros tenemos se ve reflejada por la experiencia en la santidad que vamos teniendo. Aquellas cosas que vamos apartando de nuestras vidas y después ya nos pegó otras cosas y andamos así, pero son cosas que nos vamos apartando, eso es santidad. ¿Sí? Dios nos apartó para Él, ¿sí? Pero ahora nosotros vamos poniendo atención, como ya somos salvos, como ya sabemos, como ya hemos huido de la corrupción, entonces ahora podemos venir y empezar a practicar y a desarraigar, a depurar exactamente. Un detox espiritual. Porque eso sí se entiende, ¿verdad? Un detox. Ok. Entonces, esa es la ocupación, mis amados. Máximo que nosotros debemos de ver como creyentes. ¿Sí? Ese es el progreso que tenemos que ir teniendo. Sí, ya vine a Cristo, pero ya antes yo vivía de una manera, ahorita vivo de otra. Y voy avanzando. En algunos casos hay algunas áreas, hay cosas que se desarraigan de la noche a la mañana, ¿sí o no? Pero hay otras que ni siquiera, como dije en un principio, ni siquiera sabíamos que están ahí. Ni siquiera sabemos de dónde se está originando. A veces pensamos que es otra cosa y tenemos una idea, pero no le ubicamos. Y hasta que no la identificamos y empezamos a tratar con eso, entonces es que pueden empezar a haber cambios desde adentro. ¿Sí me explico? Por eso, eso es algo que dice Pablo allá a los tesalonicenses, ¿verdad? En el 4.3, en primera los tesalonicenses 4.3, que la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Sí? Entonces, déjenme, les voy a leer una parte que está ruda, ¿sí? Que está en primera los Corintios 6, a partir del versículo 9 al 11, de la segunda parte del versículo 9. Sí, pero fíjense que aquí está hablando de la vida en los vicios, en esos hábitos que degradan
y que van degradando moralmente, cómo era la práctica de algunos antes de venir a Cristo. Y es que la corrupción es eso, yo se los he explicado en otras ocasiones. La corrupción es un proceso que una vez iniciado no se detiene, ni aún congelando, ni aún salándolo, no se detiene, simplemente se retrasa. Por eso nosotros como iglesia somos luz y somos sal. Pero la iglesia no va a detener o no va a quitar la corrupción que hay en el mundo. Esa la quitará Dios con un juicio. Para eso va a venir a juzgar la tierra. En su segunda venida vendrá a juzgar la tierra. ¿Sí? Y es como lo va a quitar. Pero escuchen bien, que entonces ¿qué hace la iglesia? ¿Quitar todo eso? No, lo detiene. Alenta el proceso de esa corrupción. Eso es lo que hace la sal. ¿Sí? Retrasa el proceso, nada más. ¿Para qué? ¿Qué es lo que pasa cuando se retrasa? Es que Dios está teniendo misericordia de muchos y les está dando tiempo a que se arrepientan. Tenemos que entenderlo así, ¿eh? No para, es tiempo de gracia y puedo hacer lo que se me hincha el ombligo a hacer. Voy a hacer lo que se me dé mi gadarena gana. No, es que la gracia y la supergracia y no importa qué hagas porque estamos viviendo en la gracia. Antes era la ley, qué legalista eres. ¿Cuántos les han dicho eso? No, quiero ser obediente simplemente. La gracia siempre ha sido, la salvación siempre ha sido por gracia, por medio de la fe. Siempre, eso nunca ha cambiado. ¿Sí? La ley lo único que hace es decir, mira, qué pecador eres y lo que mereces es muerte. Y date cuenta que no lo puedes lograr por ti mismo. Eso es lo que hace. Pero es la gracia porque Dios nos ama. Sí, pero eso es otra cosa. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces fíjense, porque hay una lista de chuladas que dice aquí, Repito, era la práctica que algunos tenían antes de ser cristianos, pero también era una práctica que algunos tenían diciéndose ser cristianos. ¿Sí? Y por eso menciona esto y debido a eso después dice, revisen su fe si no han creído en vano. Y dice, no se dejen engañar. Fíjate. Dice, no se dejen engañar ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué hubo? ¿Sí? Dice, y esto eran algunos de ustedes. Ay. Nomás que dice, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesús y en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces dice, ya debido a eso, ya no hay razón de que estén practicando eso, Pues es que hay una inercia, es que está muy arraigadito ahí, pues a desarraigarlo, a trabajar en eso. ¿Sí? Vaya lista de vicios, ¿no? Y cuántos peros hay luego para no desarraigarlos de nosotros. Cuántas cosas empezamos a encontrar para no quitarlos, para guardarlos ahí, para ocultarlos. Y mis amados, necesitamos vivir a Cristo. Iglesia, necesitamos vivir a Cristo. ¿Sí? Por eso dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto es la vida de Cristo, entonces se manifiesta a través de mí mediante la práctica de las virtudes. Entonces eso quiere decir que necesitamos aplicarnos en ellas. ¿Sí? En el griego clásico, virtud es algo que describe toda perfección moral de una persona. ¿Sí? Es un equivalente cuando antiguamente en los escritos del griego, cuando se utilizaba esa palabra virtud, describía, fíjense bien, un poder moral, una capacidad moral. ¿Sí? Entonces, por eso debemos de practicarlos. Por eso debemos hacernos expertos en ellos.
debemos de hacer que profundicen en lo más íntimo de nosotros, para que desde ahí, desde lo más íntimo de nosotros, entonces empiecen a surgir nuestras acciones. ¿Está bien? ¿Vamos entendiendo hasta aquí? Ok, pues vamos a entrar entonces a esa primer virtud que menciona, que hay muchas otras que no están mencionadas ahí en que no menciona Pedro, pero que las vamos a ir también viendo. Pero hoy vamos a ver una, ¿sí? Por el tiempo vamos a alcanzar a ver una. Esta virtud, como todas las demás, es necesario añadir, y escuchen bien, pero es necesario que seamos diligentes en añadirlo a lo ya provisto en la fe. ¿Está bien? Y lo primero que menciona ahí es conocimiento. Digan conmigo, conocimiento. Ahora, conocimiento aquí no se está refiriendo a un don espiritual. No se está refiriendo al don de conocimiento o palabra de conocimiento, palabra de ciencia. No se está refiriendo a un don. Escuchen bien, aquí conocimiento se está refiriendo a una capacidad en una mente que puede discernir la voluntad de Dios en todo momento. ¿Cuántos necesitan eso? Necesitamos crecer en eso, ¿a poco no? Necesitamos crecer en eso, pero con urgencia. ¿Sí? Habla de sabiduría práctica, también se entiende como sabiduría práctica, ¿verdad? Y esto, póngame atención por favor en esto que voy a decir, porque conocimiento no se obtiene porque ores mucho. ¿Okay? Yo puedo orar mucho por conocimiento, puedo orar las 24 horas por conocimiento. Y no estoy diciendo una herejía, pero conocimiento, esto que está hablando no se obtiene por eso. Es importante hacerlo, ¿sí o no? Es esencial, es básico, es indispensable, diría yo, orar por eso, tener el entendimiento para alinearme, porque eso es por lo que oramos, alinearnos con lo que Dios quiere, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, ese es el asunto. Entonces, aquí, ¿cómo viene ese conocimiento? Bueno, esto viene por una dedicación constante al aprendizaje de las Escrituras. Pero me tengo que dedicar a eso. Y escuchen bien, eso que ya aprendí, practicarlo. Aprendí esto, lo practico. Aprendí esto, lo practico. Es como con un carpintero. Tienes ahí te llega el aprendiz que nunca ha agarrado un martillo y sería el maestro carpintero sería muy irresponsable si lo pone a cortar, no sé cómo le digan aquí, pero así fajillas, que le dé una tabla y que meta la sierra esa tabla para cortarla, porque lo más seguro es que en el primer intento va a acabar con 7 dedos. Es muy peligroso. De hecho, lo más seguro es que ni siquiera lo ponga a usar el serrucho o a clavar algo, porque se va a lastimar. Entonces, ¿qué va a hacer? Barre por ahí. Empieza barriendo. Mira, esto se barra así, porque lo cierto es de que algunos ni barrer saben. ¿Sí o no? Hacen más cochinero cuando están barriendo. Nomás lo mueven el polvo de un lado a otro. O mueven la tierra de un lado a otro, pero queda igual de mugroso. Porque no saben barrer. O no saben usar el mop ahí. Y nomás piensan que por ponerle cloro y aromatizante, le haces así y ya quedó bien limpio. Nada más perfumaste la mugre, pero no la quitaste. ¿Me explico? Entonces, aprende eso. Ya sabes hacer bien esto, vamos a lo que sigue. Vamos a lo que sigue. Y así es con la piedad. Así son con las virtudes. ¿Verdad? Por eso dice conocimiento, pero necesitas aprender y eso que aprendiste necesitas practicarlo y eso necesita uno ser constante, y lo practico y no tengo ganas, pero lo practico, ¿sí? Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los adultos, aquí se está refiriendo a los maduros, ¿sí? El alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. ¿Sí? ¿Cómo puedo discernir? Porque tengo toda la información acá. No, porque lo practicas.
Si no practicas el bien, es decir, si no practicas lo aprendido, no vas a poder discernir, no vas a poder entender. Y conocimiento tiene que ver, otra vez, con esa capacidad mental, ¿sí?, de discernir las cosas espirituales, de discernir la voluntad de Dios en este sentido, de decir, esto, por más que me digas, esto no puede ser la voluntad de Dios. ¿Por qué? Pues porque aquí dice que no es. Así de sencillo. Y al ratito cuando vienen y salen y surgen un montón de enseñanzas y surgen un montón de doctrinas y de cosas raras y es que se siente muy acá, pues se sentirá muy bonito, se sentirá muy lo que tú quieras, pero esto no casa con la verdad que está en la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Y por qué te digo que no? Porque la Biblia dice que no, porque la Biblia es expreso, te dice cuál es la voluntad de Dios y eso no dice qué es. Entonces, yo lo puedo discernir, lo puedo separar. ¿Me estoy dando a entender o no? ¿Sí? Voy a decir algo muy fuerte, porque esas son cosas que luego surgen, ¿no? Pastor, entonces, ¿será la voluntad de Dios que me divorcie de mi esposa o de mi esposo? No. Pero es que es insoportable, o qué dirá aquel o aquella, pues lo mismo. Bueno, pero no es la voluntad de Dios que se están así a causa del pecado, de vicios que están ahí. No es su voluntad es otra, ¿verdad? Pero pues sepárense, pero quédense sin casar. Es un ejemplo. Hay cosas que están escritas aquí, ¿sí? ¿Sí me explico? No a causa de que, entonces es que esa es la voluntad de Dios. No, no es la voluntad de Dios, pero a causa de la dureza del corazón. Pero no es la voluntad de Dios. No sé si me doy a entender. Entonces cuando alguien dice, bueno, pues es que, y aquí es en donde, yo no me quiero detener hoy, ¿sí? Pero luego lo cierto es que hay mucho de fatalismo. En un sentido, pues es que pues esa fue la voluntad de Dios. Yo lo voy a hacer de todos modos y que sea la voluntad de Dios. No es así, ya estás en desobediencia. ¿Sí? Bueno, pues es que esto pasó, pues Dios lo permitió y pues es su voluntad. Porque si Él no hubiera querido, no hubiera pasado. No, si tú no lo hubieras hecho, no habría pasado. ¿Me explico? Y así les pongo una lista sabrosa. Es que salió embarazada. Pues bueno, es que era la voluntad de Dios, esa es una bendición. No. Que el bebé puede ser una bendición, ese es otro asunto, pero no era la voluntad de Dios. Y va a tener consecuencias. ¿Sí? Es que hice tal cosa. No era la voluntad de Dios. Era contrario a la voluntad de Dios. ¿Pero por qué? Pero sí, aquí dice que no. Que es completamente en contra de. ¿Estamos aquí? Y eso es lo que conocimiento nos da. ¿Cuántos necesitan esa firmeza? Amén. Es esencial para todas las decisiones. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se nota cuando una persona es madura espiritualmente hablando? Cuando discierne, ¿no? Cuando discierne. Porque tiene los sentidos espirituales ejercitados. Porque entiende cuál es la voluntad de Dios. Porque se ha ejercitado en ello. Entonces, esta virtud, ¿verdad? Este conocimiento exige una profundidad mayor cada vez. ¿Sí? Conocimiento demanda una mayor profundidad en la revelación de Dios por medio de su palabra. Es decir, nos tenemos que aplicar. ¿A cuánto les pasa que ya aprendiste algo, entendiste algo, te quedas y dices, ¿cuánto me falta? ¿A cuánto les pasa eso? Qué bueno. Eso es muy bueno. ¿Sí? Y no que uno diga, ya me aprendí Juan 11:35. Jesús lloró. Ya lo puedo discernir. Hombre, tremendo hombre espiritual, tremenda mujer espiritual, qué maduro. ¿Y por qué? ¿Y por qué lloró? ¿A causa de qué? Ahí dice que lloró. ¿Sí me explico?
pues hay que entrar, hay que ir a una mayor profundidad y ese conocimiento te demanda. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Por eso es que la lectura, la meditación de la palabra de Dios, ¿verdad? La ayuda indispensable del Espíritu Santo, todo eso produce conocimiento y produce una profundidad en ello y produce vidas ejemplares en este mundo, mis amados. La práctica de eso. Colosenses 1, del 9 al 10, se lee así. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes. ¿Qué es lo que han estado orando ahí? Dice, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo. No es ya crecí, ya llegué a tope. Creciendo está hablando de algo continuo. ¿Sí? Está en gerundio. Ando, endo, yendo. ¿Se acuerdan? Clase de gramática ahorita. ¿Sí? Es presente continuo. Es algo que está ocurriendo continuamente. No es algo que ya ocurrió. ¿Sí? Es un presente continuo. Ahorita está ocurriendo y ahorita está ocurriendo y por eso está así. ¿Sí? Luego les voy a comentar otras cosas, pero miren, aquí el mismo apóstol Pedro, entonces lo aterriza de una manera muy práctica también. ¿Sí? Ahora, me dicen si esta virtud, si el conocimiento debe de ser añadido a la fe, por esto que les voy a leer ahorita, ¿ok? Pero ya vieron, o sea, es importante, tenemos el conocimiento, pero ir creciendo en él, ir creciendo en el entendimiento, en el conocimiento, o sea, estudiamos cualquier oportunidad que tengo en la semana provista en la iglesia para crecer, para preguntar, utilicen por el amor de Dios los recursos que tienen a la mano. ¿Sí? Utilícenlos. Y no, ya la escuché, pero no sé, luego pues vuélvalo a hacer en lugar de, es que yo nomás estoy oyendo aquí el radio, nomás lo puse para oír la hora. Sí, hora tras hora, tras hora, tras hora. ¿Sí? Pues ahí póngalo, enchúfese las orejas cuando va en el carro o cuando va en el transporte, pero hágalo. ¿Requiere un esfuerzo? Sí, porque tengo tantas cosas. Sí, pero dedique un tiempo. No se va a dar, pero yo voy orando porque me dé esto. Qué bueno que oramos por eso, pero necesitamos aplicarnos en ello. Necesito hacer un esfuerzo por abrir espacios en mis tiempos, ¿verdad? Y cuando dentro de la congregación se provee la oportunidad para aprenderla, vaya por ella y arrebátela, agárrela. Porque a lo mejor mañana ya no la va a tener. Ahorita lo tenemos. Ahorita tenemos libertades restringidas, pero las tenemos. ¿Sí? Pero mañana quién sabe, ¿eh? O sea, si están esperando el 19 de julio para, ya va a ser la liberación, yo les digo, no se entusiasmen mucho. No va a ser lo que piensan. No viene lo que piensan. Acuérdense de mí si no se sale con otra cosa. Acuérdense de mí. Y no estoy declarando negativo, ni tampoco soy profeta, nomás que a veces sí le atino. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Entonces, todo lo que tenemos, aprovechémoslo. ¿Para qué? Para crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios, porque lo voy a necesitar para poder andar como es digno. Como corresponde, eso es lo que quiere decir digno, como corresponde a la vida de Cristo. De eso está hablando. Entonces, repito, aquí el apóstol Pedro ya lo empieza a aterrizar en algo muy práctico. ¿A cuántos les interesa eso? ¿Sí? Y ahorita pues la palabra no es la que va para allá. Entonces, maridos, qué bueno que tengan fe. Hombres, qué bueno que sean hombres de fe. Valientes. Como le decía a un hermano, ¿y cómo estás? Hombre, decía, listo, armado y peligroso. ¡Ay, híjole, asústame, león! ¿Sí?
Sí, qué bueno que tienes fe, qué bueno, muy, muy bien, qué bueno que hayas nacido de nuevo, gloria a Dios. Qué bueno que tienes 480 años en Cristo, qué bueno, gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice, ustedes maridos, igualmente, convivan de manera comprensiva con sus mujeres. Escúchenme bien. Textualmente, esta expresión se traduce como con conocimiento. Esa es exactamente la palabra que utiliza. Se puede leer de esta manera. Ustedes, maridos, igualmente, convivan con conocimiento con sus mujeres. ¿Sí? Y se refiere aquí exactamente a la virtud que menciona en la segunda carta, en el capítulo 1, en el versículo 5. A la primer virtud que menciona es esto lo que está hablando. Conocimiento. Y dice, como un vaso más frágil. ¿Sí? No que sea más frágil, pero es como. ¿Sí? Dice, puesto que es mujer. Ya después vamos a ver cosas más en cuanto a las mujeres, de cómo en estos tiempos ser mujer era un deporte de alto riesgo en la cultura grecorromana. ¿Sí? Y cómo esto, la palabra de Dios, vino a transformar todo eso hasta el día de hoy. ¿Sí? Dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida. ¿Cómo debemos de vivir, maridos? Con conocimiento, dándole honor. ¿Qué es honor? Pues no es poniéndole en un altar, no está hablando de eso. Es de darle el lugar que le corresponde. ¿Qué lugar le corresponde? Dice, lo mismo que a ti, compadre, es heredera de la vida. Aquí destaca cosas que ahorita voy a ver. Dice, para que sus oraciones no sean estorbadas. Póngame atención, esto ya va extra. A muchos no les va bien en cosas. Yo cuando tengo oportunidad, y a lo mejor con algunos de ustedes ya lo he tratado, pero es así que estoy pasando por un tiempo complejo, lo primero que yo les pregunto, para que ya se la sepan lo que les voy a preguntar, ¿sí? Lo primero que les pregunto es, ¿y cómo estás tratando a tu esposa? Antes de que, bueno, es que mi comunión con Cristo, no, ¿cómo estás tratando a tu esposa? Porque otra vez, muchos traen el carro atorado ahí, oran y nada les sale, ¿sí? Tienen problemas inexplicables por todas partes. Se sienten secos en su relación con Dios. Dices que sí le echo ganas y quiero, pero cada vez y luego abro la Biblia y está ahí, es como que no puedo y me siento así, me empiezo a apartar. ¿Sí? Es que sí se sienten así, ¿a poco no? ¿Sí? Están secos en su relación con Dios, están secos en su relación con los demás, con la familia, ¿sí? Y eso sería algo muy prudente, donde empezar a revisar, porque tiene una causa. Y muy bien podría ser esto, que el hecho de no tratar bien a nuestra esposa, escúchenme bien, ese es un vicio. Es lo opuesto al conocimiento que está hablando aquí. Por eso lo trae a flote. Habla de conocimiento como virtud y habla del maltrato a la esposa como un vicio que está arraigado allá adentro. ¿Y saben en dónde se arraiga ese vicio? ¿En dónde se arraiga el maltrato? En la arrogancia, en un sentido de superioridad. Por eso les dice, trátala bien, ¿sí? Porque es heredera igual que tú. O sea, no tienes absolutamente por qué sentirte superior a ella. No tienes ninguna razón para maltratarla, ¿sí? Háblale bonito, aunque te tardes más. Hermanas, ¿dicen amén? A ver, levanten su mano, hermanos, los que dicen amén. Y varones, a ver qué. Ya me cayó gordo el pastor. Ni modo. Pues, ¿sí? Entonces, maridos, necesitamos añadir conocimiento
a la fe que ya tenemos necesitamos añadir conocimiento, sabiduría de cómo tratarla. Ser sabios en cómo tratarla. Ser sabios en cómo amarla. Hola. ¿Les gusta, hermanas, este mensaje o no? Ah, pues miren, porque aquí vamos a jugar ping-pong, porque esto también aplica para ustedes. También. Varones, digan amén. Hasta la mascarilla aventaron, ¿verdad? Ahí sí empezaron. Ay, no, esto también aplica para ustedes, hermanas, porque Dios no hace acepción de personas. ¿Sí? Las virtudes que son necesarias para los hombres son necesarias también para las mujeres. Así que espero que sigan diciendo amén. ¿Sí? Porque escuchen bien, aunque traigan las mascarillas, hasta acá se les dio la sonrisita cuando empecé a hablar. Hasta acá se les dibujó. Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa, pero la necia la derriba con sus manos. Y aquí el vocablo hebreo que se utiliza para sabio describe sabiduría práctica, describe conocimiento. Es una virtud. ¿Estamos aquí? A ver, hay familias que están también patas para arriba, aunque el marido la trate bien, pero con el perdón de la palabra, ella es una verdadera bruta. ¿Sí? No es nada sabia. Y cuando digo bruta, es carente de conocimiento, es tosca en el conocimiento. Y lejos de edificar la casa, lo que hace es derribarla, es golpearla y para abajo. Y ahí se quieren levantar los hijos y llega y tum, 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 para abajo. Y el marido ahí la está llevando el hermano. ¿Verdad? Y llega y tas, para abajo y luego se queja. Ay, pastor. Ay, pastora. ¿Dónde puedo servir en la iglesia? Sirva en su casa primero, téngala limpia. Tenga bien a los suyos primero, sirva al Señor ahí, ya después vemos. Ay, no, es que el trabajo es que es muy pesado, hay que irse a trabajar, porque hay muchas que prefieren irse a trabajar que atender su casa. Yo entiendo que hay situaciones que dices, pues es que si no alcanza para comer. Pero eso es secundario. La responsabilidad primaria es la otra, no la de la provisión. Porque muchas veces no se confía en Dios para la provisión y se cambia el orden. Entonces, como no hay, tengo que salir acá. Bueno, pero ya le preguntaste a Dios, es decir, el Señor te dijo, adelante con eso. Es que la mujer virtuosa, sí, la mujer virtuosa sale a trabajar y es muy productiva, pero también nos dice que tiene a los suyos cubiertos. Es decir, los tuyos ya están bien cubiertos en todo, sí, perfecto, entonces puedes trabajar, te alcanza, qué virtud. Pero no hagas un agujero para tapar otro, eso no es sabio. ¿Amén? Amén. Ahora también con todo y mascarilla se les dibujó hacia al revés. Oh. Dile al que está a su lado. Ay. Ay, jole. Entonces alcanzamos a ver ese aspecto práctico de la virtud. ¿Será importante o no? ¿Ustedes qué piensan? Pues ya vimos cosas, en primera los Colosenses 1, del 9 al 10, nos dice cosas muy generales, ¿verdad? Andar como es digno, crecer en el conocimiento, pero aquí se fue hasta la cocina. Ahora aquí no se midió el apóstol Pedro, ¿verdad? Con esta. Se fue hasta la cocina. Ahora, pongan atención, si el conocimiento es una virtud, que lo es, pero si esta es la premisa, si el conocimiento es una virtud, ¿cuál será el vicio? ¿Cuál es el vicio? Si hemos hablado que un vicio es lo contrario de una virtud y una virtud es contraria, es opuesta, frontalmente opuesta. La ignorancia. El mismo apóstol Pedro nos contesta allá adelante.
Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Dice, consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Dice, versículo 16, asimismo, en todas sus cartas habla de ellas de esto. Es decir, está hablando de un tema, ¿no? Pero fíjense lo que dice, en las cuales hay cosas difíciles de entender. ¿Hay cosas difíciles que escribió Pablo de entender? ¿Sí o no? O agarran y ven Romanos y dices, no, a ver, voy Romanos 7, Romanos 8, y de repente 9, 10, 11, ¿qué pasó aquí? ¿Sí? 9, 10 más bien, 11, ¿qué? El 12, ay, ¿qué pasó? ¿Me explico? Hay cosas difíciles de entender. Escuchen bien, que los ignorantes e inestables tuercen. No nada más esas cosas, dice, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Una cosa es que hayan cosas difíciles de entender y eso es normal. Escuchen, para todos, no importa qué tan picudo sea y sea que tenga 80 años estudiando el griego, 250 estudiando el hebreo, que sea un exégete y que tenga 20,000 doctorados y nunca va a saber todo. Siempre habrá algo que le falte con respecto a la escritura. Siempre habrá algo en lo que uno diga, no, necesito detenerme aquí, no puedo irme tan rápido. Y no está mal decirlo. Hay cosas que si usted me pregunta, la mayor parte de las escrituras, usted me pregunta, yo le voy a decir, no sé, no lo tengo claro todavía, estoy en eso. Pero es que yo quiero saber, pues póngase a estudiar, yo llevo mi paso. ¿Sí me explico? Que a veces, ay pastor, yo quisiera saber aquí en Ezequiel por qué las ruedas esas de las que dan vueltas ahí, que dice, ¿qué representa? No sé, no tengo ni idea. Es un ejemplo que estoy poniendo, ¿sí me explico? Pero, porque hay cosas difíciles de entender. Hay cosas en Apocalipsis que son muy difíciles de entender. Hay cosas en Génesis que son difíciles de entender. Hay otras cosas que dices, no hombre, pero pues esto se explica por sí solo. Pero hay otras que dices, ay, ¿de poco no? Bueno, las hay. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Que los ignorantes las tuercen, pero no nada más esas que son difíciles de entender, tuercen todo. Miren, sin ahondar en este momento, pero una de las causas de ese vicio, de la ignorancia y de la inconstancia, ¿sí? Y mayormente es la pereza espiritual y la pereza intelectual. Porque espiritualmente tengo pereza y porque tengo pereza de pensar. Porque va a demandar un esfuerzo pensar. Y está difícil, ya no lo hago. Pues esfuércese, requiere un esfuerzo. Pues a lo mejor no, pero yo quiero saber aquí en dónde, dígame un libro en donde diga todo eso. No lo hay. No lo hay. Ya sí se los digo. Tienes que ir armando. Muchas veces hay cosas que son como un rompecabezas. Ves acá y ves acá y ves acá. Por eso, miren, ustedes estarán de acuerdo con esto. Yo muchas veces, hasta que entendí, pero en la escuela, luego te enseñan un montón de cosas que dices, ¿y esto para qué lo quiero aquí? ¿Sí o no? No sé, pero por ejemplo, ¿cuántos se acordarán? ¿Cuántos en la vida real, si no eres físico o matemático, pero cuántos han tenido la necesidad de utilizar cálculo diferencial? ¿Alguien me podría explicar el teorema de Pitágoras? ¿Alguien se acuerda del teorema de Pitágoras? ¿No? A ver, los más jóvenes, ¿se acuerdan del? ¿Sí? Del triángulo rectángulo. La suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Cuáles son los catetos? ¿Y eso para qué? ¿Verdad? Si yo quiero estudiar psicología. Bueno, es que hay muchas cosas que están ahí, ¿sí? Que el propósito es enseñarte a pensar.
necesitamos ir pensando, necesitamos aprender y ir leyendo. No lo entiendo, le sigo leyendo, sigo estudiando. Y por eso es investigación. Y lees, y lees, y lees, y ¡pum! Por allá te salió una pepita de oro. Ustedes piensan que el oro no el del perico, sino el oro del metal. Ese dice, no hombre, pues, y ya le apachurra un botoncito y sale la cadenita. O salen las barritas. ¿Sabe cuántas toneladas de piedra se tienen que trabajar, se tienen que moler, se tienen que triturar, se tienen que procesar, se tienen que eliminar, se tienen que quemar y quemar y quemar para que te salga 1 kilo de oro? Es mucho, ¿sí? Ahora el Señor, de repente, si estás acá y nunca lo abres, pues cuándo, pero a veces estás ahí y estás estudiando, después ya tienes acá, ya la casa huele a cable quemado, ¿verdad? De todo lo que traemos acá, pero de repente, el Señor te muestra una perla. La notas y es como que te da la llave para un montón de puertas y empiezas a entender muchas cosas y te topas con otra. Y así va pasando porque es gradual, es progresivo, el conocimiento es progresivo. Entonces, me detengo aquí, ¿sí? Esa es la principal causa de la ignorancia y la inconstancia, es la pereza espiritual, es la pereza intelectual. Y esto produce cosas terribles. Para empezar, tuercen las escrituras y siempre buscan justificar sus vicios con las escrituras. Siempre buscan un pretexto, estoy hablando de cristianos, buscan un pretexto bíblico, ¿verdad? Y para justificar lo que están haciendo, y con eso perjudican mucho a sí mismos, pero perjudican mucho a los que les rodean. Afecta muchísimo. En Efesios 4, del 17 al 21 se lee así: esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, fíjense bien, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. ¿A quién le está dirigiendo esto? A creyentes. Dice, ya no caminen, ya no se conduzcan como los que no conocen a Dios, como los que no tienen el conocimiento de Dios. Que cómo andan, dice, en la vanidad de su mente, es decir, aquí con la mente vacía, hueca. ¿Sí? Ellos, escuchen bien, tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y aquí está hablando de una ignorancia que es más pesada que el simplemente no sé. Aquí ignorancia es sí sé, pero lo ignoro, lo rechazo. ¿Qué es lo que eso produce en un creyente? Entenebrecimiento en el corazón. Se va oscureciendo, se va endureciendo, va perdiendo sensibilidad a los impulsos de darle respuesta a Dios, ¿sí? Porque está ignorando, está rechazando. Dice versículo 19, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Termina mal la película, Termina mal la película. Dice, pero ustedes, digan conmigo, pero. Dice, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús. O sea, si en verdad has creído, si en verdad has nacido de nuevo y esas cosas te han sido dadas, esa naturaleza divina te ha sido dada, esas promesas llegaron a causa de su divino poder, dice, ya no puedes andar así. Esos son vicios. ¿Sí? Pero aquí lo que estoy resaltando es la ignorancia. Aquí ya menciona la dureza de corazón, aquí menciona la insensibilidad y menciona el resultado de ello. Conocimiento, virtud, ignorancia, vicio. ¿A dónde lleva ese vicio? Dureza de corazón. ¿Sí? Entenebrecimiento en el corazón. Sí sé cuál es la voluntad de Dios, pero la rechazo.
Sí. Es fuerte, ¿no? Y digo, aquí está el orgullo, pero con todo. ¿Sí? Es fuerte, pero eso es real. ¿Se acuerdan? Y ya estoy llegando al final con esto. ¿Recuerdan cuando el versículo de Santiago 4:7 que dice, someteos a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes, cuando está a la inversa? ¿Se acuerdan de esa? Cuando está a la inversa es, sométete al diablo y resiste a Dios y huirá de ti Dios. Viene ese endurecimiento. Entonces, sí que mis amados, vamos a aplicarnos en esta virtud del conocimiento. ¿Sí? Y ahora sí que vamos a meterle el hacha al vicio de la ignorancia. Vamos a ponerle el hacha en la raíz, ¿sí? A ese vicio. Sí, qué bueno que tenemos conocimiento, pero esto va a ser una función deliberada, de decir, sí hay ignorancia. Y aquí es un examen personal. Aquí cada quien ya es el punto de decir, yo tengo que ubicar en dónde estoy actuando en ignorancia, no porque no lo sé, sino porque lo rechazo. ¿Estamos aquí? Vamos a ponernos de pie y a darle gracias a Dios. Si usted aprendió algo, si el Señor le habló, yo quiero invitarle, quiero animarle a que levante su voz y le dé gracias. ¿Está bien? Y que le diga específicamente, Señor, gracias por hablarme en esto. Gracias por estar tratando esto conmigo. Gracias por mostrarme esto. Qué bueno eres, ayúdame. ¿Sí? Señor, te bendecimos a ti. Te exaltamos a ti en tu bondad, en tu misericordia, porque tú nos hablas y nos estás dejando ver, nos estás enseñando, Señor, de qué se trata el caminar contigo, de qué se trata, qué es lo que tú quieres de nosotros. Y sabemos, Dios, podemos ver, podemos discernir que tú quieres que desarraiguemos y que nos demos cuenta, que hagamos un repaso, Señor, en nuestras vidas y desarraigar vicios, desarraigar esos afectos que están ahí, que nos impiden que nos conduzcamos de una manera digna de ti, Señor. Pero también quieres que añadamos a lo que tú nos has dado en la fe, virtud, Señor, excelencia moral, de tu excelencia moral, que la pongamos en práctica, que la pongamos por obra, Señor. Te damos gracias y te rogamos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, Dios, y es que reconocemos que si tú no nos das la gracia, reconocemos que si de ti no tenemos la sabiduría, no la vamos a hacer. Reconocemos que necesitamos de ti, por eso venimos delante de ti a pedir tu favor y tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.